Voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Bueno, tenemos el día de hoy el privilegio de contar con la presencia del doctor Alfonso Bouzas. Él es profesor, investigador, especialista en temas laborales, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a quien le doy la más cordial, la más afectuosa bienvenida, porque bueno, hasta ahora se nos hizo posible que el maestro estuviera aquí. Se nos han puesto piedritas en el camino, pero las circunstancias, el hoy, está aquí el maestro Bouzas, a quien le agradezco muchísimo de que nos dé esta oportunidad. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Yo iniciaría nuestra conversación con una pregunta, si usted me lo permite. ¿Sigue existiendo la clase obrera? Bueno, sigue existiendo la clase trabajadora. ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia significativa. En el origen, en las primeras fases del sistema de producción capitalista, que es después del mercantilismo, la industrialización, bueno, pues sí, esa clase era estrictamente obrera. Pero al desarrollo del sistema de producción capitalista, pues hoy el fenómeno es mucho más complejo. No podemos nada más hablar de obreros. Hay incluso el sector servicios en donde está la mayor parte de los asalariados. Y bueno, pues ¿Y en la subocupación? por supuesto, digo. El sector informal, la subocupación y el desempleo ocupan la franja más grande de aquellos que deben trabajar o pueden trabajar y no tienen trabajo. Oiga, maestro, ahora las cosas, este sistema nos ha llevado a algo muy interesante en el sentido de que ya no es casualidad, sino que es prácticamente una formalidad el que los trabajadores paguen por trabajar. Bueno, el fenómeno es más complejo, como usted dice. Sí, hay cierto tipo de actividades, como por ejemplo los trabajadores de gasolineras, los trabajadores de restaurantes, bares, que ciertamente pagan por un lugar determinado. Y la otra franja de trabajadores, digamos que en el mejor de los casos, accede a 2, 3 salarios mínimos que no son suficientes para que una familia viva, para que se reproduzca cotidianamente y como clase. Podemos tratar el aspecto, digamos, colateral, que es del sindicalismo mexicano. Yo creo que llegó a un punto tal que, desde mi punto de vista, el sindicalismo mexicano cayó en un simple negocio de líderes que engordan sus bolsillos, nada más, y que no luchan ni siquiera por un salario digno. Y se ha vuelto algo, un punto de agenda de muchos de aquellos políticos que aspiran a la presidencial. Bueno, la crisis de los sindicatos es mundial. Ese es punto de entrada, no nada más en México. Y esto tiene que ver con que dejaron de dar respuesta a los trabajadores. Dejaron de ser el interlocutor entre el patrón y los trabajadores, entre el Estado y los trabajadores. Y esto es un fenómeno muy interesante. Casi nos debe llevar a pensar al que posiblemente en el futuro ya no sea un sujeto social necesario el sindicato. Y bueno, en el caso particular del sindicalismo mexicano,
que surge dentro del esquema corporativo con el que se conforma el México postrevolucionario, y que implica el que todos los sectores de clase, trabajadores, empresarios, campesinos, artistas, todos los sectores de clase se organicen y incidan, influyan, estén presentes en el hacer del Estado. Esto dio una particularidad muy especial a los sindicatos mexicanos. Usted se refería a que ya no, a que los líderes están ajenos a la clase trabajadora, ven por sus intereses, y yo diría que dejaron atrás los intereses de los trabajadores, a lo mejor por ahí de los años 20 o 30, en el mejor de los casos. A partir de ahí, digamos que el sindicato funciona por la interrelación que tiene con el Estado. Cuando el Estado le dice no hay aumento salarial, le da algo más para que el líder sindical pueda ir con sus bases. Por ejemplo, así surgió el Seguro Social, en una anualidad en la que no hubo incrementos salariales, pero el Estado saca este as de la manga, y bueno, el líder tiene manera de ir con sus bases y digamos convencer, legitimarse. Pero ¿qué pasa a partir de la crisis que vivimos, digamos, del gobierno de Miguel de la Madrid para acá? Bueno, pues que la política económica es cero incremento salarial. Si antes había cierto juego en la Comisión Nacional del Salario Mínimo, pues a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, los salarios se definen en la Secretaría de Hacienda y se santifican en la Comisión Tripartita. A partir de entonces viene la pérdida de legitimidad prácticamente de todos los sindicatos. Y ese es el tema en el que, bueno, por supuesto, yo no creo que vaya a desaparecer el representante colectivo del trabajo. O se recomponen los sindicatos o surge otra forma de organización que venga a dar respuesta a las necesidades de los trabajadores. Que sea el vocero colectivo que garantice trato igual, salario suficiente, prestaciones, etcétera, etcétera, que fue, digamos, el esquema en el que surgió el sindicalismo. Oiga, maestro, pero aquí hay algo muy interesante, el que se negocia con el gobierno cuando prácticamente está adoptando también una posición empresarial. Es decir, yo creo que este es un problema bastante serio porque dejan en la orfandad totalmente a los trabajadores. Eso por un lado. Pero eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que este es un asunto que va más allá. Es un asunto que trasciende los niveles de vida, no solamente de los trabajadores, sino también de sus familias. Es decir, estamos creando condiciones de suma pobreza. Es decir, ¿hacia dónde vamos, maestro? Bueno, precisamente hoy en la mañana daban el dato actualizado de el poder adquisitivo de la PEA. Datos a 14 o 15, 2014, 2015, no recuerdo con exactitud, pero que están por publicarse. Y se habla, de acuerdo con la información que alcancé a ver, entre que corre uno con el café y el baño, explícitamente el dato oficial nos habla de que más del 50% de la PEA está en niveles de pobreza. Eso nos habla que
O sea, la población económicamente activa, los que trabajan. Los que deben de trabajar. Ah, bueno, los que deben, Sí, porque ahora hay datos a donde reflejan que de la población económicamente activa, no todos tienen trabajo y que así es. tienen ese déficit de 50%. Así es. O sea, visto el paquete completo de la población económicamente activa, digamos, más de la mitad, por no tener trabajo o por tener trabajo precario, están en condiciones de pobreza. Eso nos habla que 10-20% de esa PEA está en pobreza extrema, es decir, el que ya no tiene ni para comer. Bueno, este país está en una situación más que difícil. Decía yo a usted, los que están en el sector formal, la media salarial son 3 salarios mínimos, pero la mayor parte de la PEA está en el sector informal y está en el informal porque gana más que lo que gana en el sector formal. Pues sí. Y ese sector informal se diversifica con tantas peculiaridades que nos coloca en un país en el que incluso eh, los empleados por el narcotráfico cuentan ya dentro de ese sector informal. O sea, A ese la grado. actividad delictiva es parte de ese sector informal y el gobierno no puede ignorarlo, punto. Es decir, esto ha trascendido hasta los sectores productivos de este país. Es decir, creo que todo va directamente. Por ejemplo, si usted me lo permite el comentario, eh, a lo mejor me escandalizo por cuestiones que van a ser así. Están tratando de dirigir todo para la legalización de la marihuana, pero todo indica por una manifestación de productores de amapola que van también directamente a justificar la existencia legal de la amapola. Es decir, ¿en qué país estamos? Sí, bueno, ahí hay una discusión muy de fondo, ¿no? Eh, el- la legalización de la actividad delictiva eh, de los narcóticos eh, eh, no necesariamente es negativa. Aquí el tema es a quién va a beneficiar, quién se va a llenar las bolsas de Pues los dinero, narcos. porque sin lugar a duda va a seguir costando Pues y sí, va a seguir en el mercado, pues sí. tanto nacional como extranjero, y la legalización pues va por el lado, digamos, del uso personal, etcétera, etcétera. Pero también va a conllevar el que la producción, que ahora es pseudo clandestina, va a ser a la luz del día. ¿Y quiénes van a ser los beneficiados? ¿No? Ahí hay toda Porque una... no creo que sea el productor que siembra la amapola, ¿verdad? No, ni tampoco voy a sembrar para mi consumo personal. Digo, va a haber un mercado. Y más cuando se trata ya de opiáceos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que le va subiendo el grado a la droga, ¿no? Claro, no es que ahora el mundo de las drogas es inimaginable para nosotros, los que nos quedamos en el cigarro o cuando mucho en la cerveza, ¿no? Pues sí. Los jóvenes de ahora ya saben 3, 4, 5 variantes de la droga y lo saben porque la han probado, la han consumido y algunos se han quedado y otros no. Pero bueno, ¿en qué mundo, en qué país estamos cuando esa discusión se está dando? Eh, Ahora sí que cuando yo era chiquito, el fumar era una excepción, una cosa incluso, no diría yo mal vista, pero sí no bien aceptada. Ahora pues la verdad es que cualquier tipo
prácticas, son toleradas. Incluso, bueno, ya hay mercado sexual virtual que, visto de otra manera, da garantías al que se dedica a ese tipo de ejercicio profesional, digamos, sea hombre o sea mujer, en la medida de que es virtual. Pero bueno, el mundo moderno, digamos que legitima muchas cuestiones que en el pasado las poníamos en entredicho, cuestionábamos. Ahora, si hay un desempleo tan grande, lógico es que hombres o mujeres agarren esa vía porque pues, de ahí comen. Eh, la, el salvajismo con el que se da el capitalismo hoy día no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene punto final. O sea, es posible que esperemos cualquier cosa de este sistema. Oiga, maestro, y regresando al tema de, de los trabajadores, se habla de un proceso de construcción de una nueva central de trabajadores. Una nueva central de trabajadores que es fundamentalmente impulsado por gente del SME. ¿Cómo la ve? ¿Será posible en este país una organización de esta naturaleza? Bueno, lo primero que hay que recordar es que la población empleada y sindicalizada es insignificante. Un 2, un 3% de los que trabajamos estamos organizados en sindicatos. Si a eso le sumamos que los sindicatos a mayor o menor peso son corporativos, no hay uno que se pueda decir que arroje la primera pedrada, porque todos absolutamente, a mayor o menor grado, tienen cola que les pise. Bueno, yo creo que no es problema de una nueva central o que los telefonistas, que los electricistas o cualquier otro sector venga a dar la alternativa grande. Yo creo que hay que regresar al trabajador. La solución se va a dar hasta y en tanto los sindicatos regresen a manos de los trabajadores. Es que ha habido injusticias, asesinatos, es decir, hay toda una embestida por parte del Estado en desaparecer a sindicatos, por ejemplo el de mineros, maestro. Bueno, y ahí fíjese que estamos hablando de un sindicato pues que estaba muy cuestionada la situación de Napoleón. No se puede decir que haya heredado la Secretaría General, pero tampoco está claro ese escenario, ¿no? Y la represión que se inicia durante Vicente Fox y que hasta la fecha sigue, lo que hizo fue unir a los sindicatos más o menos liberales o más o menos democráticos en defensa del minero y de Napoleón. Napoleón le ha puesto un limpiamocos al gobierno tremendo. ¿Pero por qué lo ha hecho? Pues porque tiene el respaldo, de su base trabajadora. No, claro que tiene el de la base y se ha fortalecido, pero también tiene el respaldo internacional de los sindicatos de la industria minera, y él mismo es empresario minero. Y la discusión, o el punto, o el tache a Napoleón, tuvo que ver con la minera México, creo que sí, México, que le disputó algún tipo de participaciones, y de ahí se ganó la rifa del tigre. Pero siempre los perjudicados son los trabajadores. Los trabajadores de la industria minera ahorita están muy golpeados, muy desarticulados. Siguen manteniendo la unión del sindicato, pues porque es una fuerza económica y política importante. Pero les decía yo creo que el tema está, ¿cómo hacemos para que los sindicatos regresen a manos de los trabajadores?
Es decir, que los trabajadores digan quién los representa. O incluso digan, no quiero sindicato, nadie me representa. Ese es el punto clave. Creo que ahí está el meollo del asunto, porque a mí me parece fundamental que todo este sistema neoliberal ha dirigido sus baterías fundamentalmente a dejar de ser los trabajadores y la población entes sociales, y los han convertido en individuales. Es decir, un individualismo que lo aísla de la solidaridad, de la amistad, del apoyo por mejores condiciones de vida. De la lucha común. Exactamente. Sí, sí, el neoliberalismo tiene como particularidad, bueno, por supuesto, estigmatiza al sindicato, lo hace responsable de todos los males y quiere trabajadores libres, autónomos, eficientes, súper productivos, y los trabajadores en este escenario eh, riñen entre ellos por ser el mejor, pero no se dan cuenta que siempre podrá venir otro mejor que ellos, y que la falta de esa solidaridad los va a dejar desplazados, pero de la mano, un golpe y vámonos. Oiga, maestro, ¿usted vio la serie esta, El Molino? Fíjese que no, casi no, No ve no, televisión. no veo la televisión, es más, tengo poco registro, digamos, de los días. Se me van programas, por ejemplo, de análisis que me parecen muy importantes. A las 10 de la A noche. las 10 de la noche, porque yo creo que es el martes y no es el miércoles, en fin, no. Porque están pasando una serie en el canal 22 muy interesante, que es El Molino, a donde nos sitúa en un escenario de cuando empieza la revolución industrial, las empresas textiles, los inventos y la clase trabajadora en aquel entonces, particularmente el trabajo femenino, es muy explotado. Sí, sí, bueno, la revolución industrial fue una revolución en la que se dieron cosas en las que a uno le parece hasta chusco, ¿no? Por ejemplo, el que los trabajadores consideraran su enemigo el telar, la máquina de la industria textil, y quemaron telares. Bueno, eso obligó a la propia clase trabajadora a repensar si verdaderamente la evolución, el conocimiento, la agilización, la facilidad de trabajo es su enemigo. Y bueno, hoy estamos quizás en un momento muy semejante. Por ejemplo, junto con el trabajo, hablábamos de la Inglaterra del siglo XVI, junto con esa clase trabajadora y con esas fábricas, etcétera, surge, por ejemplo, el reloj checador, el controlador de tiempo. Y salario y jornada son dos variables que están en el debate. Hoy no. Con el teletrabajo, con los call centers, se relativiza, digamos, el control del tiempo. No quiere decir que no haya control, pero ya no se necesita, digamos, que el trabajador cheque tarjeta y empiece a trabajar. La máquina lo está controlando. Y el reporte de tantas llamadas o tantas atenciones. Bueno, ambas variables, la jornada y el salario, sufren modificaciones muy de fondo que tenemos que entender. No podemos, por ejemplo, levantar las banderas de 1917 para un mundo tecnologizado, con una comunicación más que fluida en el mundo, pensar en la idea de jornada, en la idea de salario, en la idea de estabilidad, en la idea de
maternidad, etcétera, 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 como en el pasado. Oiga, maestro, aquí viene un tema que yo quisiera insertar en el sentido de que estamos en un proceso, ¿verdad? En este mes de propaganda, porque vamos a tener unas elecciones el día 5 de junio para integrar la Asamblea Constituyente. Ya de por sí un proceso viciado, ¿verdad? Amañado. A mí me parece que esto crea condiciones de que efectivamente nuestra Constitución del 17 establecía muy claras normas en torno al trabajo. ¿Cómo le van a hacer ahora, maestro? Bueno, Porque no tenemos los talentos que existían entonces. no sé, pero tendremos que actualizarnos. El tema es la actualización. ¿Los call centers son malos? No. Simplemente hay que ponerlos en su lugar. Los outsourcing son malos, no. Hay trabajo que debe ser tercerizado, pero no todo el trabajo. El trabajo fundamental de una empresa que se realiza por parte de trabajadores de una tercerizadora anda mal. No tiene nada de moderno, nada de transformador. Es más, es degradador. Caminamos hacia atrás. En 1917 logramos identificar al empleador. Ahora se nos diluye. Vemos en lo que sucedió en Pajaritos, que aparecen 3, 4, 5 empresas y dentro de las 5 o 6 está Pemex y a la hora nadie responde. Nadie da la cara. Nadie responde. Es más, las familias siguen en muchos casos ni siquiera han recuperado Los los cuerpos. cuerpos de sus familiares, y que se haya sabido nadie ha recibido un peso de indemnización porque se está discutiendo quién es el empleador. Esta es una de las grandes virtudes que la privatización nos trae. Y a pocos años, tenemos 3, 4 años de que se abre totalmente la industria petrolera y ya estamos viviendo estos fenómenos, digamos, como de las virtudes que se nos ofrecieron. Eso es gravísimo, maestro. Claro, claro, esa es una política laboral que lleva el gobierno, por demás desafortunada, que ha desplazado el interés social, que ha puesto en el centro el apoyo a los monopolios, que ha vendido al país. Bueno, me enteraba ayer en el internet que en los últimos 10 años se ha llevado empresas extranjeras más metal, oro, que durante toda la historia de México, en 10 años. Bueno, este país, para haber dado, digamos, del siglo XVIII para acá, hemos sido mineros, y que hoy en 10 años nos hayan saqueado más de lo que por atrás venía, digo, este país tendría condiciones para que su población viviera con más dignidad. Pero bueno, los dueños del país, los políticos, son los que colocan a la sociedad civil. Los que se dicen dueños del país. Bueno, están ejerciéndolo como dueños. Sí, Yo espero que llegue el momento en que se les diga ya, pero pues no, no avisoro, es más, creo que hemos dado unos saltos hacia atrás políticamente que le comentaba hace un momento. Yo siento que estamos en un país tan tiránico, dictatorial como el de Díaz Ordaz. Podrá haber pluripartidismos, lo que usted quiera. Simulación. Pero la tiranía, el férreo control, nos los hacen ver una y otra vez. Es gravísimo desde mi punto de vista lo que pasa en el país. No hay posibilidades ya no de crecer, sino de mantener un pueblo que tiene hambre, que tiene deseos de trabajo, ¿verdad? Y que
si usted le agrega toda la violencia que existe, bueno, estamos prácticamente bajo una bomba de tiempo. Así es, así es. Y la verdad que es una bola de cristal la que necesitamos para ver cuál va a ser la gota que derrame el vaso, o si este vaso jamás se va a derramar. Somos un pueblo de mucho aguante, ¿no? Así es, sí, yo creo, cuando menos actualmente, eh, los supermachos de Ríos se quedan cortos. Esta sociedad acepta pues, prácticamente todo lo que suceda. 40 muertos en pajaritos, 40 niños en las guarderías ABC, o sea, ya los Ejecuciones ejecuciones, sí, sí, pero contadas por decenas. Ya no es aquel individuo al que... o aquel estado en donde no Sí, existe. sí, sí, sí. Estaba recordando ahorita la, la muerte de Jaramillo, el peso que le tuvo el gobierno de López Mateos. Que lo mandó a asesinar. Digo, ahí la historia se habla de que se le fue la mano al ejecutor, que es lo de menos, pero cómo se le censuró, esa mancha no se la quitó López Mateos, Jamás. se fue con esa mancha. Ahora, las que tiene Ayotzinapa. Ayotzinapa, pero contémoslo por gobiernos, Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto, debieran ser pieles de leopardo. Pasan, no hay memoria, no hay memoria, aguas blancas, o sea, todo se queda sin respuesta, sin solución. En la explosión en Pemex, en las torres, bueno, no hubo, caramba, bueno, lo que nos dijeron, la explicación, la verdad última de el procurador, digo, son, son explicaciones para niños o para idiotas. Sí. Y asumimos. Y ya nada más vemos al día siguiente, ¿y ahora qué hubo? ¿Y ahora qué hubo? Me decía un amigo que agarrar el periódico es casi casi hacerle así, que va a salir sangre. Y es cierto, el periódico, la primera noticia tiene que ver con delincuencia, con represión, con desestabilización social. A mí lo que me preocupa es el futuro de los jóvenes. A mí también, ¿qué les vamos a dejar? Y es más, ya estamos viviendo una generación de 30 años que no conocieron las vacas gordas, que han vivido siempre en vacas flacas y que por supuesto no tienen solidaridad, no tienen valores, no tienen apego. Pues no, pues si lo que han vivido siempre ha sido ingrato, ¿de dónde les vamos a pedir que sean generosos, que sean gregarios? ¿No? De ahí los ninis. De ahí los ninis, de ahí estas nuevas generaciones profundamente violentas. Bueno, ya no hablemos de respeto al mayor, eso ya es una pieza de museo, ¿no? Pero estamos hablando ya de más de 30 años eh, en las que han nacido generaciones que no tienen alternativas. Fíjese, ayer estaba yo escuchando al venir un programa de farándula. Hay un tipo que me parece que luego hace buenos comentarios, René Franco. Pero ayer comentaban acerca de un evento que tienen que pagar para asistir $1,600. Ah, Entonces el ayudante, el que está ahí también en la conducción, le decía, oye René, pero si tú puedes conseguir una entrada de $400, aun cuando estés parado, ¿verdad? Y oyendo allí a tus vecinos que sean viejitos que están respirando con su oxígeno. Dije,
Oiga, qué poca. Ujú. O sea, efectivamente, la falta de respeto. Yo creo que si algo se tiene en nuestra generación, que fue muy productiva, que fue una generación guerrera, que dio y que sacrificaron muchos su vida por una patria mejor, más digna. Había valores. Y no estoy hablando como viejo. No, Vivo una nueva generación en la que pareciera ser que los valores no existen. vamos a una breve pausa que me marca aquí el compañero. Canal Patrio, voz e imagen, de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, de la sociedad civil. Estamos finalizando prácticamente ya este programa. Yo creo que ha sido muy ilustrativo el que el maestro Bouzas, Alfonso Bouzas, todos los comentarios con respecto a la cuestión laboral en este país. ¿Habrá alguna alternativa, maestro? Yo creo que sí. Y esa alternativa tiene que ver con que todos, empresarios, trabajadores, mandos medios, gerencias, nos involucremos en el proyecto. Pero no puede haber ese proceso de involucramiento si no hay antes libertad. Y que haya proyecto. Y que haya un proyecto social. O sea, el proyecto que hoy tenemos, lo decíamos hace un momento, es un proyecto a la vista de los grandes monopolios. Y lo social, afuera. Si nuestros gobernantes no replantean su proyecto, ya no digo que repudien a los monopolios, que debieran hacerlo. Bueno, simplemente que se den cuenta que si no retoman lo social, la voracidad misma los va a llevar a desbarrancarse. A mí me parece que, y me gustaría conocer su comentario con respecto a algo similar que está pasando en Grecia, maestro. Uh-huh. Es pavoroso, ¿no? Sí, pero no nada más en Grecia. En todo el mundo. Encontramos en Francia, encontramos en Inglaterra, encontramos en Estados Unidos fenómenos muy, muy parecidos. También hay su reality show de la familia presidencial. Y bueno, lo que pasó en Grecia el año pasado, pues es de lamentar, pero no es ajeno al hecho de que sea el pariente pobre de la Unión Europea. Y menos pobre, pero también golpeado, es Francia, en donde los parados, al igual que en España, son una realidad, en donde estamos viendo y viviendo día con día ataques terroristas, y que uno dice, bueno, ¿y por qué en Suiza, en Estocolmo? No, pues simplemente ese es el mapa mundial, ¿no? Nuestros políticos no tienen nada original. Ni conocimiento, maestro. No, ni conocimiento, por supuesto. Ni conocimiento. Sí. Y yo creo que esto tiene que obligar al mundo. Yo a mis alumnos les digo mucho, bueno, si el mundo se globaliza, ¿por qué no los trabajadores también se globalizan? ¿Por qué no el derecho del trabajo también se globaliza? ¿Por qué no las luchas también se globalizan?
¿A poco me es indiferente si China tiene más bajos o más altos salarios? Pues no. Hoy tenemos que entender que estamos en un mundo global y actuar en consecuencia. Oiga, maestro, ¿qué noticias o qué comentario puede hacernos? Ayer o antier, el Día de la Victoria, Ujú. cuando los soviéticos entraron a Berlín y pusieron la bandera soviética en el Reichstag. Yo creo que fue una fecha muy importante, ha sido muy trascendente, a donde entonces los soviéticos sacrificaron más de 26 millones de personas. Es decir, esa fue su aportación y no los americanos. Eh, ¿Cómo ve usted estos asuntos laborales en Rusia? Bueno, Rusia hoy está peor que cualquiera de los países capitalistas. Rusia y China se reinsertan al mundo occidental y le dan al mundo occidental, ahora sí que el regalo más preciado, como la clase trabajadora rusa y la china formaban parte del aparato de gobierno, es decir, un sindicalismo único que gobierna, al regresar al, a la economía liberal, están en las mejores condiciones para controlar, porque las constituciones, tanto la rusa como la china, eh, dado que el Estado era el Estado del pueblo, sancionaban la disidencia. Y esas disposiciones siguen vigentes. Qué regalo tan maravilloso para el capitalismo, ¿no? En mi experiencia, en mis recientes visitas a Moscú, porque como le comenté, tengo allá un hijo, y eso me ha llevado a ir 3, 4 veces, en los últimos 3, 4 años. Este, Aprecio, por ejemplo, cómo los dirigentes soviéticos ahora son empresarios Florecientes. florecientes, ¿no? No hay un empresario que no tenga su historia en la Unión de Repúblicas Soviéticas, En la nomenclatura. en la nomenclatura. Y bueno, ahí ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ese socialismo real que nos liquidó la posibilidad de vivir un socialismo que nunca pasó, nunca se materializó, pero que no debe dejar de ser una asignatura pendiente. Si no transitamos hacia allá, el hombre va a acabar con el hombre. Como dijo por allí el hombre del lobo, ¿cómo se Nietzsche. llama? No, bueno, ex. El hombre es lobo del hombre, Uh-huh. ¿no? ¿Funcionarán las cooperativas? Bueno, la experiencia mexicana yo creo que funcionan con pinzas por un periodo y después agarran Patrón. patrón, sí, sí, sí. Sí, el cooperativismo, bueno, habría que revisarlo en otra sociedad, en otro contexto, a lo mejor sí. Pero bueno, si seguimos teniendo, por ejemplo, cooperativas pesqueras, son una empresa como cualquier otra cosa, ¿no? Pero no en beneficio de los Pero trabajadores. no en beneficio de los trabajadores. No, 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 no. No falta un vivo que se quedó con el registro de la cooperativa y que lo aproveche como empresario. O sea que estamos fritos, maestro. No, 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 no. No, siempre hay que ver hacia adelante, buscar aquella lucecita que nos permita pensar en un mundo mejor. Y motivarnos. Y motivarnos, claro, ¿no? Es como cuando se dice ahora, es que México se ha convertido me parece que en el 7º lugar exportador de productos agrícolas. Ah, caray, dijo yo, ¿cómo está el asunto? ¿Serán empresas que están dentro del sector? Porque el productor sencillito, el minifundista,
Muriéndose de hambre. Muriéndose de hambre, incluso le cuesta más sembrar que dejar la tierra ahí. Yo creo que cuando menos en lo que es Sinaloa, Chihuahua y Sonora, hay grandes empresas norteamericanas que son las que están haciendo verdaderos paraísos, una belleza de terrenos con un riego tecnologizado, en fin, y se llevan todo, ¿no? Se lo llevan. Así como le decía, se llevaron nuestro oro en 10 años más de lo que se habían llevado en la historia. También la poca productividad de nuestro país, este cuerno de la abundancia, lo que queda se lo están llevando. Maestro, ya para finalizar nuestro programa, ¿qué piensa usted con respecto al futuro de este país? Bueno, es una pregunta compleja. Yo me reduciría a que hay que seguir picando piedra. El escenario es más complejo en lo político que el que teníamos, por ejemplo, con Díaz Ordaz, porque ahí la dictadura era perfectamente clara, el PRI. Ahora que tenemos pluripartidos y las alianzas son hasta hermafroditas, ¿sí? Ya no sabemos ni qué va a pasar, ¿no? Pero yo creo que sí hay que insistir, o bueno, cuando menos yo no estoy dispuesto a bajar los brazos y desearía que los jóvenes que tienen la mitad o menos de mi edad tuvieran el doble de mi optimismo. Pero además de su conocimiento, maestro. Bueno, pues eso lo hace uno al día. Nadie nacimos sabiendo, ¿no? Pero bueno, hay un empeño en saber, conocer, claro, estudiar, motivarse. Y eso ya no lo tienen los jóvenes. No. El valor educación no priva en ellos el valor negocios. Y sobre todo, maestro, porque ahora priva más y dan más facilidades con las universidades, Patito. Claro, y los muchachos van por el título pues como una patente para lucir. Pues nada más el papelito, porque empieza usted a platicar con ellos y están en la lona, maestro? Así es. Están en la lona. A mí me ha tocado traer aquí a jóvenes de algunas universidades como la UVM y dicen, ¿what? ¿Qué es eso? Sí. Sí, también las nuevas generaciones son profundamente ignorantes. Y esta política neoliberal quiere formar técnicos de mediano pelo. Pues sí. No quiere... Para no tener problemas. Y para cumplir con el extranjero. Mano de obra barata, suficiente y con mediana calificación. Ahí es la tesis de que el salario es una mercancía. Así es. Y hay una plusvalía. Así es. O sea, ¿cómo se llama esto del grado de explotación? Sí. No. Yo quiero agradecerle, maestro, que usted nos haya dado esta oportunidad. Ha sido espléndido. Yo pienso que antes de irse, usted va a regresar a este programa. Con mucho gusto. Yo me siento complacida, contenta, salgo muy eufórica, porque efectivamente pensamos que coincidimos todavía con la visión que tenemos de este país y de la necesidad que nuestra generación siga actuando en beneficio de este país. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, maestro Bouzas. Gracias, Hugo, por haber dado todo tipo de apoyo técnico. Nos vemos el jueves en punto de las 11 por este mismo canal. Pásela bien. Ok. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.